Bienvenidos a la siguiente sesión en donde hablaremos más sobre los conceptos de programación orientada a objetos. Para empezar, vamos a definir qué es la programación orientada a objetos. Al final, este es un paradigma de programación que nos permite desarrollar sistemas de computación, la cual utiliza como unidad base de diseño la clase. Este es un concepto bien importante, el cual estaremos utilizando bastante en el desarrollo de estas sesiones. La clase. Dicho diseño trata de describir la forma en cómo interactúan las clases, así como las relaciones que existen entre ellas. Entonces vemos de que para ello también existe dicho diseño, pues busca ejemplificar o representar estas interacciones entre las distintas clases. Ahora veamos qué es una clase. Es el elemento fundamental en la programación orientada a objetos, la cual se utiliza para representar y abstraer un concepto del mundo real o abstracto, animado o inanimado, la cual está compuesta por campos a los que le llamaremos atributos y acciones a los que le llamaremos métodos. Dicha clase representa una plantilla de la cual pueden ser definidos nuevos objetos. Este último concepto pues es bastante trata de ejemplificar la forma en cómo podemos asociar una clase. Y al final una clase lo podemos asociar como si fuese una plantilla, o pensemos en el plano de construcción de una casa. Ese podría ser nuestra clase. ¿Por qué? Porque en base a ese plano podemos construir nosotros muchas casas. Entonces ahí es en donde entra el concepto de objetos. Ahorita vamos a ver qué es un objeto. Pero lo que también cabe recalcar en este concepto es de que introducimos el concepto de atributos y métodos. Y los atributos, pues como dice acá al final, son los campos de los cuales está compuesta nuestra clase, y los métodos son las acciones que puede ejecutar nuestra clase. Vamos a ver más adelante también cada uno de ellos. Ahora, acá podemos ver cómo se define una clase pública en Java. Entonces acá estamos definiendo una clase pública llamada persona, y la cual está siendo utilizada para abstraer una entidad del mundo real de tipo persona. Como habíamos dicho, la clase sirve para abstraer conceptos, ya sea reales o abstractos, animados o inanimados, ¿verdad? Con el objetivo de abstraer toda esa lógica y plasmarla dentro de una clase. Entonces acá pues de esta forma, con la palabra reservada public, con la palabra reservada class y el nombre de nuestra clase, ya hemos definido nosotros una clase pública. Bueno, ¿qué son los atributos? Los atributos son los campos que definen el estado de un objeto, es decir, se utiliza para especificar las características o propiedades de una clase. Por ejemplo, el color, el tamaño, la marca y algunos otros características o propiedades que se nos puedan ocurrir o que vayamos a necesitar dependiendo de la clase que estemos creando. En el caso de la clase persona, pues hemos definido aquí algunos ejemplos de atributos. Por ejemplo, sabemos que una persona tiene nombres, sabemos que una persona tiene apellidos, sabemos que una persona tiene una fecha de nacimiento, sabemos que una persona tiene una estatura, tiene un peso, y podríamos definir una lista más extensa, pero el objetivo es ejemplificar de que los atributos al final son las propiedades que identifican o las características que identifican a esa clase. Entonces aquí hemos definido algunos. Ahora veamos qué son los métodos. Los métodos son las acciones que puede realizar una clase, es decir, son utilizados para definir el comportamiento que tendrá una clase. Por ejemplo, caminar, correr, volar, estos son acciones, son verbos, ¿verdad? Que pueden ser ejecutadas por alguna clase dependiendo cuál sea nuestra clase. En este caso, para una clase que es de tipo persona, podríamos definir
algunos métodos, por ejemplo, caminar. Sabemos que una persona puede caminar, puede hablar, ¿verdad? Y algo que es bien importante mencionar acá es de que los métodos al final pueden ser funciones o pueden ser procedimientos. Ya vimos en las sesiones anteriores qué es una función y qué es un procedimiento. En este caso, la acción o el método caminar es un procedimiento, porque como recordaremos, los procedimientos únicamente ejecutan acciones sin devolver ningún resultado, mientras que el método hablar recibe como parámetro un mensaje y devuelve un resultado, el cual es el mensaje agregándole una palabra nuevo mensaje. Entonces al final estas dos acciones es a lo que le llamamos métodos, que pueden ser procedimientos o funciones. Y como mencionamos antes, pues estos métodos son las acciones que puede realizar nuestra clase. Y estos también van a depender de cuál sea la clase que estemos definiendo. Ahora, ¿qué es un objeto? Ya vimos que es una clase. Si la clase es la plantilla y si lo hacemos la asociación con el plano de la casa, entonces el objeto sería la casa. Como dice acá, es una instancia de una clase, es decir, el objeto es la definición específica de valores de los atributos de una clase. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros tenemos un plano para construir una casa, el cual es nuestra clase, en el momento en el que se construya una casa en específico, entonces a eso es a lo que le llamamos nosotros un objeto, porque es una instancia de esa clase. Y acá tenemos unos ejemplos, tenemos tres ejemplos, tenemos tres instancias. Entonces, ¿cómo se instancia o cómo se crea un nuevo objeto? La palabra reservada aquí que se utiliza es la palabra new. Y como vimos anteriormente, cómo definir variables e inicializarlas, en este caso se define la variable con el tipo de la clase, que en este caso sería persona, el nombre de mi objeto, que sería Pedro, lo inicializamos con la palabra reservada new, seguido del nombre de la clase, y en este caso con un constructor vacío. El paréntesis abierto y paréntesis cerrado sin ningún parámetro es un constructor vacío. Ya vamos a ver más adelante qué son los constructores. Entonces acá en este caso tenemos tres instancias de la clase persona. Ok, nos vemos en la próxima sesión.